días. Yo ante todo quisiera agradecer también, así como han hecho los anteriores presentadores, a la organización, al equipo de producción de este espacio, liderado por Astrid, porque definitivamente en los 2 días que llevamos siento que está superando los objetivos planteados. Y estamos aquí abriendo un espacio, como dijo la presentadora también esta mañana, para poner sobre la mesa cosas que son esenciales de estudiar y de discutir con ese enfoque del diseño social, del diseño con responsabilidad, del diseño que se enfoca a soluciones estructurales y directas en relación con los problemas de la policrisis del mundo. Y eso me parece esencial, por encima del valor que se pueda asignar a través del diseño en la manufactura. Pienso que la orientación va más en ese sentido y por eso es tan importante poner sobre la mesa este tipo de discusiones como las que hemos tenido en este día y medio. Sin embargo, pues mi charla va a ser un poco más filosófica en torno a la agencia. Y sin embargo, yo pienso que la agencia subyace, y la filosofía en general, subyace a esa aplicación práctica que podríamos tener después en el diseño. Toda aplicación práctica tiene una postura filosófica y una postura política subyacente. Entonces, ahí es donde radica la importancia de estudiar la filosofía también. Así que vamos a dar inicio. Siguiente, por favor. Este será el contenido de la presentación. Voy a iniciar con la noción de agencia. Luego hablaré de un concepto que hemos venido trabajando ya hace un par de años, que es la noción de agencia aumentada. Y luego hablaré de la capacidad de diseñar, para pasar luego al tema de cierre, que son los orígenes de la capacidad de diseñar y cómo ha evolucionado dicha capacidad a partir de un modelo en etapas. Y finalmente unas conclusiones de cierre. Siguiente, por favor. Muy bien, la noción de agencia. Esta noción puede tener 2 enfoques, un enfoque amplio o un enfoque mucho más reducido, más estricto. En el enfoque amplio, la noción de agencia se puede definir tan sencillamente como la capacidad para actuar. Capacidad para actuar. Ahora, habría que entender qué es actuar, porque uno puede tener un enfoque de la noción de actuar muy amplia y, por ejemplo, decir que un meteorito, cuando impacta la Tierra y destruye a los dinosaurios, ha hecho una acción, actuó. Y hay gente que piensa eso, lo cual nos genera que hay agentes y pacientes en todas las cosas. Uno podría hablar entonces también, por ejemplo, de la agencia o de los agentes que usan, los agentes químicos que se estudian en la química, que generan reacciones, y entonces, pues al generar estas reacciones, pues también allí hay agencia. Esa es la versión ampliada, la versión donde hay pacientes y agentes en todas las cosas, y entonces el concepto de agencia se diluye un poco. No se podría definir con claridad si vemos agencias en todas las cosas. Por eso es que en filosofía hay un enfoque mucho más cerrado o más preciso del concepto de agencia, que es como la realización de acciones intencionales. O sea, ya la acción no puede ser la de un meteorito porque no fue intencional, no hubo una intención. Meteorito actuó por razones de la física, por razones de causalidad, acción-reacción, y por tanto él no tuvo la intención de destruir a los dinosaurios. Ese concepto ha hecho mucha carrera en la filosofía, el concepto de agencia como la realización de acciones intencionales. Cuando sometimos a crítica este enfoque de la agencia, o la realización de acciones intencionales, entonces llegamos a lo siguiente. Siguiente, por favor. Decíamos entonces que no solamente hay agencia en las acciones intencionales, o sea, donde yo me pongo un propósito y digo voy a hacer algo, sino que la agencia es coextensiva a la vida. Hablábamos que la agencia es coextensiva a la vida, es decir, donde hay seres vivos, donde hay vida, hay agencia. Y
Por tanto, la agencia no se limita a los actos intencionales, solamente a los que yo me propongo claramente y de manera anticipada a realizar una acción, sino que simplemente si hay vida, hay agencia. Porque la agencia es la capacidad de dar sentido al mundo, o también se le puede decir el habitar en el mundo, el estar en el mundo, que es un enfoque muy fenomenológico, y por tanto ya entonces ese concepto nos parece mucho más acertado. Y además que fue propuesto por un teórico colombiano egresado de esta universidad, que es Douglas Niño, lo cual también es bien interesante. Luego hay una relación también muy importante entre agencia y subjetividad, porque la experiencia está compuesta de estos dos elementos, de estas dos caras, tanto la agencia como la subjetividad. Entonces la agencia es el aspecto activo de la experiencia, que está orientada al mundo, lo que yo ejerzo sobre el mundo, y la subjetividad es el aspecto cualitativo de la experiencia, cómo yo siento la experiencia. Estas dos facetas complementarias e irreducibles, es decir, que no se pueden separar, que no se pueden reducir. Y aquí se entiende un poco mejor con esta gráfica. Entonces la agencia y la subjetividad forman esta casi que cinta de Moebius, ¿sí? Cinta de Moebius, donde la agencia es la acción que yo ejerzo sobre el mundo y lo que el mundo me devuelve como experiencia, como sensación cualitativa, es lo que llamamos subjetividad. Cualquier acción que haga, del tipo que sea, no solamente la intencional, como dije al comienzo, sino simplemente estar sentado en una silla, durmiendo, cualquier tipo que esté tratando de despejar mi mente en una actitud zen, como hacen los orientales, allí se está teniendo tanto una acción sobre el mundo como una experiencia cualitativa, un feeling, una sensación cualitativa, perdón. Siguiente. Luego viene la noción de agencia aumentada. De allí, entonces, la agencia aumentada se ha planteado como la incorporación prostética de artefactos para mejorar las capacidades agentivas originales. El carácter prostético debe ser entendido simplemente en su sentido etimológico como adición, próstesis, para que no se confunda con el sentido clínico, ¿no? No estamos hablando aquí del sentido clínico de la prótesis, sino en su sentido amplio etimológico como adición, algo que yo incorporo al cuerpo. Y esa es la noción de agencia aumentada, una agencia que incorpora artefactos para aumentar la capacidad para actuar. Aquí se puede entender un poco mejor el cuerpo en su agencia original. Imaginen un poco esa escena, ustedes sin ningún artefacto, en el cuerpo desnudo tal cual como vinieron al mundo. Esa sería la agencia original. Y a la derecha de ustedes aparece pues la agencia aumentada, que es una agencia que incorpora los artefactos y, por tanto, por ejemplo, con este artefacto, que es una patineta eléctrica, puedo desplazarme mucho más rápido y de manera más eficiente que caminando. Además, hay otros artefactos que se han adicionado allí, que se han incorporado. Por ejemplo, vemos el reloj, vemos la misma ropa, el jean, la camiseta, que nos protegen del frío y nos visten, y también los zapatos que nos permiten caminar muchas más distancias sin generar un daño en la planta de los pies. Entonces, fíjense que se está aumentando la agencia, la posibilidad de realizar acciones gracias a la incorporación de los artefactos. Esa escena de la izquierda de ustedes, sí, pues realmente no se dio. Ahorita vamos a ver cuando entremos a la etapa de evolución. Es simplemente una abstracción. Eso es importante también tenerlo en cuenta. La especie humana y en general los animales, como vamos a ver ahora, siempre hemos estado en relación con los objetos y con los materiales del entorno, siempre. Una abstracción donde estemos mucho tiempo con el cuerpo desnudo, eso no se ha dado en la historia. Siempre hemos estado en relación con las cosas, con el mundo. Luego, la agencia aumentada se puede dar de varias maneras, de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, tenemos artefactos que son internamente adicionados al cuerpo, incorporados al cuerpo, como los chips o estos sistemas electrónicos que ya se pueden implantar intradérmicamente para reemplazar las tarjetas de crédito. Eso sería una incorporación interna al cuerpo de un artefacto. Siguiente. Este es mucho más común, es un artefacto que se incorpora externamente a la agencia, el lápiz,
Y de esta manera nos permite dibujar y nos permite hacer una cantidad de cosas con ese artefacto que es incorporado externamente a la agencia. Siguiente. Luego está este artefacto que es telemáticamente incorporado a la agencia. Es decir, hay un control remoto de ese artefacto. No necesito tenerlo, no es una incorporación proximal, o sea, cercana, sino que es una incorporación distal por medio de un control remoto. Pero hay un caso más adicional que también es bien interesante. Siguiente. Que es la incorporación de artefactos dislocados del cuerpo y donde no hay copresencia. Y este es bien interesante. Por ejemplo, aquí, pues en esta fotografía vemos varios tipos de, varios artefactos. Y en este caso estaríamos hablando del semáforo, como un artefacto dislocado del cuerpo. Porque el semáforo lo que está haciendo es un poco reemplazar las acciones de un oficial de tránsito. El semáforo sería un caso de artefacto dislocado del cuerpo. La agencia humana está definida por los artefactos que produce. Como dije antes, esa imagen abstracta del cuerpo desnudo, eso nunca se dio en la historia. Nosotros siempre estuvimos en relación con los artefactos, con las cosas del mundo. Solo se dio en un mito que ustedes conocen muy bien, sí, pero es un mito. Y luego viene una idea que es fundamental. La agencia aumentada emerge al diseñar e incorporar artefactos para ampliar la capacidad de actuar. O sea, hay una relación entre el diseño, la creación de artefactos y esa incorporación. Cuando yo hago eso, inmediatamente emerge esa agencia aumentada. Siguiente. Pero miremos esto. Fíjense la precisión con que introduce el pico y luego pasa el hilo y va cosiendo. Entonces, tiene una relación también con las cosas, con los materiales y con los procesos además. Está cosiendo. Entonces veamos cómo es que sucede esto. Viendo que eso sucedía con los animales, pues absolutamente la tesis de la agencia aumentada rechaza el llamado excepcionalismo humano. Es decir, entender que los animales humanos, y además recordemos que somos animales, porque hay personas que se les olvida, somos ante todo animales. Los animales humanos no son ontológicamente únicos ni biológicamente discontinuos, y esa idea es importante, con el resto del mundo viviente. Hay una continuidad, ya vamos a hablar allí. Y mucho menos que son superiores a otras especies. Ese fue un producto del mito que les mencioné ahora, que nos hizo creer que éramos superiores a las demás especies. Lo que hemos visto en nuestras investigaciones es que suena mucho más plausible hablar del continuum biológico, la continuidad biológica. Siguiente, por favor. Y cuando uno habla de la continuidad biológica, es una modificación progresiva sin cambios abruptos. Eso es continuum, esa es la noción de continuum. Y ese continuum evolutivo marca o define algo que es muy importante para lo que quiero presentar hoy, y es que la relación con los materiales para crear objetos es un umbral, como dije, un umbral que se comparte con diferentes especies. A veces algunos piensan que es solo con los primates, y con los primates más avanzados no es. Muchísimas especies se relacionan con los artefactos y hacen cosas muy interesantes con ellos. Ejecutan procesos y hacen cosas. No solamente los primates, como ya vimos. Ni siquiera los córvidos y las aves, sino que hay muchos más. Muchísimo más. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con la capacidad de diseñar? ¿Será que el ave está diseñando cuando hace eso? ¿Será que los animales no humanos diseñan? ¿Esto cómo se relaciona con la capacidad de diseñar? Bueno, para entrar a hablar de la capacidad de diseñar, pues por supuesto que primero hay que definir qué es diseño o qué es diseñar. Al igual que con la noción de agencia, uno puede definir diseño de una manera muy estricta, muy cerrada, o de una manera amplia. Y así la han venido definiendo los teóricos del diseño a lo largo del tiempo. En la manera estricta nos dicen que el diseño es una profesión propia de la sociedad industrial que sirve para concebir artefactos complejos y que por tanto nació en la revolución industrial, primera revolución industrial. Pero en una concepción amplia, por ejemplo la de Richard Buchanan, él define diseño como la ideación y planeación de lo artificial.
En inglés, Conception and Planning of the Artificial. Yo traduje concepción como ideación. En un artículo que va a aparecer próximamente en Design Issues, en el MIT Press, que edita la MIT Press, que se llama Sketching with My Mind. Hago la cuña para que estén muy pendientes del artículo y lo lean, y allí complementamos un poco la definición de diseño de la siguiente manera. Siguiente. Aquí propusimos la capacidad de imaginar, planear y mejorar artefactos mediante la configuración y ensamblaje de materiales, para separar el diseño sustantivizado, el diseño profesional o el diseño al estilo que propone Buchanan, con diferenciarlo de la capacidad de diseñar. Esto muy en línea a lo que propuso otro teórico latinoamericano muy importante, que los invito a leer, que se llama Juan Hacha. Y Juan Hacha escribió un libro que se llama Introducción a la Teoría de los Diseños. Y en ese libro él nos mencionaba esto, nos mencionaba que la capacidad de diseñar es distinta al diseño, porque la capacidad de diseñar, él decía él, ha acompañado al hombre desde que evolucionó la especie Homo sapiens. O sea, desde siempre ha estado la capacidad de diseñar y crear cosas. Entonces yo les propongo acá distinguir entre capacidad de diseñar y diseño. El diseño hablaríamos entonces de la parte más profesional, ¿sí? Aceptando a los que les gusta reducir el concepto de diseño y viven aclarando, no, es que diseño es cuando hay una profesión y etcétera. Entonces separamos y diferenciamos diseño de la capacidad de diseñar, que esa sí nos ha acompañado siempre. Y con eso nos evitamos estas confusiones. La capacidad de diseñar es un rasgo del proceso evolutivo en los homínidos. Ese sí es un rasgo específico de los homínidos. Porque lo que propongo también es diferenciarlo de la fabricación de objetos que realizan los animales, otros animales. Entonces, ahí hay otra diferenciación. Hay que diferenciar, y ya vamos a ver por qué, de eso se trata la presentación. La fabricación de objetos que realizan otros animales del diseño, que es lo que distingue a la especie humana, al animal humano. Además, recuerden que yo les hablé de un continuum, ¿verdad? Eso quiere decir que hay algunas capacidades cognitivas que están presentes en otros animales y que nosotros tomamos de ellos, porque hay un continuum biológico, recuerden, por eso era esa importantísima noción de continuum biológico, de la continuidad biológica. Tomamos ciertos procesos cognitivos, pero nuestra relación con los artefactos, como fue mucho más dependiente, produce otros mucho más exclusivos o mucho más únicos, no mejores, pero sí únicos, propios de la especie humana, de los animales humanos. Entonces, por eso es que se propone la diferenciación entre fabricación de objetos, que es, por ejemplo, el caso del video anterior, del diseño de artefactos. Además, recordemos que la definición de artefacto es un objeto hecho por humanos. Esa es la definición de artefacto. Entonces, uno difícilmente podría decir que un animal no humano está haciendo un artefacto. Allí hay esa diferenciación entre artefacto y objeto, fabricación de objetos, diseño de artefactos. Siguiente. ¿Y qué es lo que diferencia la capacidad de diseñar? O sea, ¿cuál es eso distintivo? Después vamos a entrar un poco más en otros procesos cognitivos de la capacidad de diseñar y les voy a ir indicando cuáles se comparten con los animales y cuáles no. Pero para no dejarlos ahí con la tensión, les voy a decir desde ya cuáles son los principales que nos diferencian de ese continuum. Imaginar escenarios futuros, es decir, que en inglés lo llaman framing y reframing, que es poder viajar en el tiempo, mind traveling, le dicen en inglés, y poder visualizar futuros, jugar con ellos, crear múltiples posibilidades. La innovación acelerada, sin duda, entendiendo innovación simplemente como adaptación, modificación o mejora, sin su connotación de mercadeo. Invención o innovación que en el caso de los humanos es acelerada. O sea, se hace a un ritmo incluso exponencial, que es distinta. Entonces, eso nos empieza a marcar distinciones que son importantes también de señalar porque nos permiten comprender la naturaleza humana.
Y eso es importante. O sea, qué es lo que nos diferencia, pero qué también es lo que compartimos con otras especies. Y por supuesto el mejoramiento continuo que tiene que ver un poco precisamente con innovación. Los animales humanos tenemos la capacidad de mejorar los artefactos continuamente, que se supone axiológicamente es a lo que se dedica el diseño. Y eso nos permite pues proponer artefactos como el que ustedes están viendo a su izquierda. Siguiente, por favor. Además, otra característica de la capacidad de diseñar que hace diferente, aunque nos haya impresionado mucho lo que podía hacer el ave que vimos, pues el uso de recursos semióticos complejos es otra característica de los animales humanos. Por ejemplo, la mímesis, que básicamente la mímesis es usar el cuerpo para crear signos icónicos y deícticos o más simplemente para comunicar a través de signos con el cuerpo. Esa mímesis se considera evolutivamente que fue absolutamente esencial para la evolución humana. Le dio la posibilidad al Homo sapiens de representar cosas con el cuerpo y eso da la posibilidad de enseñar. Entonces yo empiezo, digo, haga la jarra así, o si no tengo lenguaje todavía, pues con vocalizaciones empiezo a indicar y a representar cosas o golpee así y entonces se dan procesos de enseñanza que los expertos como Tomasello dicen que es una característica clave para la evolución acelerada de los humanos. Esa capacidad de poder enseñar una técnica a través de la mímesis así no haya emergido el lenguaje. Las representaciones pictóricas o de otro tipo, o sea, ahí está la bocetación, pero una representación pictórica o a través de modelos es otra característica exclusiva de la especie. Y la comunicación polisemiótica, es decir, usando varios sistemas de signos, no solamente el dibujo, sino que ya cuando emerge el lenguaje, hablar, entonces combinamos el discurso con el dibujo y con el gesto, y eso nos permite una mayor eficiencia en ese proceso de creación de artefactos. Siguiente. Que aquí lo vemos representado en esta imagen, ¿no? Entonces está algunos estudiantes, está allí diseñando un automóvil y está haciendo gestos, mímesis, pero también está dibujando, pero también está hablando. Eso es comunicación polisemiótica. ¿Cuál sería el origen de la capacidad de diseñar entonces? ¿Dónde emergió esa capacidad? La propuesta que voy a presentar hoy pone el énfasis en lo que ya dije antes, en el continuum evolutivo, lo que he llamado el continuum evolutivo. Es decir, que la relación con los materiales para crear objetos es un umbral que se comparte con diferentes especies, sumándole a esto, que habíamos dicho antes, con diferentes grados de intensidad, complejidad y saliencia. Saliencia quiere decir importancia, quiere decir algo que es más destacable. Entonces, digamos, por ejemplo, el ave que ustedes vieron cosiendo tiene la capacidad cognitiva de entender la causalidad, de entender la causalidad orientada a una función. O sea, entiende que si cose la hoja va a obtener un resultado, ¿sí? Entonces, ella tiene esa capacidad, pero está con menos saliencia e importancia el tema de la comunicación, por ejemplo. Mientras que en los humanos es mucho más saliente, más importante la comunicación. En el caso del ave es más importante la realización del artefacto, como vamos a ver también más adelante. Siguiente, por favor. Entonces el continuum evolutivo se ha propuesto de la siguiente manera, en 4 etapas. Protodiseño para el caso de los animales no humanos o de los otros animales. Protodiseño, proto es otra raíz griega, que quiere decir primero precursor, o sea que fue antes de algo y que se requirió o fue necesario para que ese algo existiera. Es decir, para que existiera la capacidad de diseñar, fue necesario que hubiese la capacidad de protodiseñar, que es la que compartimos con todo el resto de animales. Luego está el diseño simple, que son los homínidos. El diseño complejo, que es más propio de los Homo, y el diseño avanzado, que es de los Homo sapiens, que algunos teóricos, cosa que yo comparto, y recientemente además, prefieren llamar, incluso retomar que se llame de nuevo Homo faber.
por la directa relación que tenemos con las cosas. Y lo que vamos a ver, este modelo en etapas, o sea, ya estamos en la parte del modelo en etapas, la última parte, entramos en la recta final de la presentación. Si lo quieren ver en más detalle, porque aquí obviamente por limitaciones de tiempo seguramente voy a hacerlo rápido, si lo quieren ver con más detalle, pues esto apareció publicado en este artículo que fue editado en Springer Nature, llamado Los orígenes y la evolución del diseño, un modelo basado en etapas, que son las 4 etapas que ustedes vieron allí, que fue publicado por la Interdisciplinary Evolution Research Series. Siguiente. Y allí, en ese artículo, ustedes se van a encontrar esta tabla. Pero además aparecen otras divisiones más detalladas, que fue el trabajo que se hizo para ese artículo, relacionando qué procesos cognitivos están asociados a cada etapa, ejemplos de esa etapa, qué recursos semióticos están asociados a cada fase y una relación temporal que puede ser susceptible de corrección con base en la evidencia arqueológica. Esta tabla, y aquí la especie, por supuesto, esta tabla se construyó, por supuesto, basándose en evidencia arqueológica, también de las ciencias cognitivas. Vamos a verla entonces aquí una por una, para un poco más detalle, no en inglés ni de esta manera condensada como está en la tabla, sino yo lo que hice para esta presentación fue separarlo para que ustedes puedan verlo con más detalle. Entonces, adelante. Entonces vamos a empezar con el protodiseño. Más o menos 20 millones de años atrás. Como dije antes, tiene que ver con todo lo que hacen los animales, ¿sí? Otros animales distintos a los humanos. La tecnología entonces es muy variada. Los animales, si ustedes lo revisan con cuidado y lo investigan, sobre todo en el campo de la etología, se van a dar cuenta que utilizan muchísimas técnicas de fabricación de objetos, como doblar, pegar, ensamblar, coser, moldear. Hay animales que moldean cosas, como si fueran un ceramista. Van moldeando con el pico y moldean y crean cosas. Entonces ahí empieza el continuum, por eso se habla de protodiseño. No es diseño en sentido estricto, no es diseño plenamente desarrollado, pero de allí es que emergió la capacidad de diseñar. Los recursos cognitivos claves, un concepto que es intención en la acción, que en diseño conocemos como reflexión en la acción, tomándolo de Scon, pero que en filosofía mejor Searle lo llamó intención en la acción, que es la capacidad de realizar acciones sin pensar antes en ellas, sino en la acción misma de hacerlo, que es una manera de actuar muy propia de los seres humanos. Los seres humanos no todo el tiempo estamos planeando cosas, si bien es una característica muy propia de nosotros, la mayoría de acciones cotidianas no las planeamos, simplemente las ejecutamos. E incluso se dice mucho que diseñadores en el acto creativo o artistas en el acto creativo no están planeando cosas, sino que están como en una fusión inspirada de intención en la acción. A eso se le llama intención en la acción. O sea, se sabe que quiere hacer algo, que necesita hacer algo, pero no lo explicita, como en el caso de los animales. Ellos saben que tienen que cumplir un objetivo, proteger el nido, por ejemplo, pero eso no lo ponen en un papel o no lo piensan, sino que simplemente lo hacen. Ese es el concepto de intención en la acción, muy importante en filosofía. Pero otros más secundarios, aquí yo estoy poniendo la característica saliente, o sea, la más notoria, la crucial para cada fase, pero obviamente está también acompañada de control kinetoperceptivo orientado a objetos. Esto de kinetoperceptivo, kineto es movimiento, perceptivo pues viene de percepción. Entonces, el movimiento y la percepción forman una diada también, la percepción atencional sobre todo. Entonces, tener una capacidad de controlar mi atención y orientarlo a un objeto es lo que permite, por ejemplo, coser una hoja. Y, por supuesto, ya lo había dicho antes, causalidad orientada a una función. O sea, saber que si hace algo va a obtener una función. Como cuando los córvidos, o sea, los cuervos, tiran una nuez desde lo alto, ellos están anticipando que la nuez va a caer y se va a romper. O sea, eso es causalidad orientada a una función. El recurso semiótico más destacado allí, señales, gestos y sonidos. Existen muchos
etólogos que vienen investigando cómo los animales se comunican con vocalizaciones, sonidos, ruidos, etcétera, y señales, sobre todo algunos tipos de ellos. Animales no humanos, ejemplos: dique castor, lecho nupcial, el pájaro pergolero. Vamos a ver si vemos los videos. Yo les traía videos del dique o sea, del castor, perdón, y del pájaro pergolero. Vamos a ver si ruedan. Ahí estaba el castor, de todas maneras es un ejemplo muy conocido. El castor, ustedes saben, hace represas. Él va acumulando palos, va acumulando estos palos en un río para detener el agua, con el fin de protegerse. Es donde él se protege de los depredadores, pero también le sirve para que, como el agua se pone más lenta ahí, se acumulan más los peces y entonces puede cazar más fácil. Entonces ahí hay causalidad orientada a la función. Pero ahora miremos un caso más interesante. Siguiente, que es el pájaro pergolero, que si ustedes ven televisión, canales como Discovery Channel, etcétera, o Nat Geo, seguramente ya lo han visto. Gracias. El pájaro pergolero lo que hace es casi que diseño de interiores, ¿cierto? Él lo que hace es, aquí podemos ver una pérgola, una especie de cueva, habitáculo, que realmente es un lecho nupcial. O sea, él hace esto para poder atraer a la hembra y si la hembra le gusta el diseño o la apariencia que tiene el objeto, pues procede a tener la cópula. Y entonces él acomoda las piedras de una manera muy original, y los colores, la composición plástica también es original. De hecho, de eso depende, si ustedes ven el documental, se van a dar cuenta que de eso depende el éxito en la cópula, de la originalidad en el diseño, en la composición plástica. Entonces, si pone ciertas flores de un color allí y es distinto a lo que hizo su competidor, pues entonces ahí radica el éxito en la cópula. Es decir, hay también originalidad. Originalidad, composición, sentido estético sin duda, porque él está allí configurando una cuestión con sentido estético, con mucho cuidado. Incluso hay una parte donde sale quitándole los mugrecitos y los hongos para que se vea mucho mejor la piedra o la roquita esa, la nuez esta. Sí, mírelo, ahí está, quitándolo. Y donde acomoda las flores, y cada pájaro pergolero lo hace de manera distinta. O sea, aquí no cabe los que dicen, no, es que los animales siempre hacen lo mismo, no sé qué, es como instinto, repiten. No, aquí eso no se cumple. Aquí hay un grado de originalidad y de sentido estético. Continuemos. Ya aparece entonces lo que hemos llamado diseño simple. Entonces retomamos esa capacidad de originalidad, de sentido plástico y demás, pero se va haciendo más complejo. Entonces por eso es lo que yo hablaba del continuum biológico. No puede uno decir, es que somos excepcionales, solo los humanos. No, hay un continuum biológico con todas las especies, donde nosotros de manera más saliente desarrollamos más ciertos procesos cognitivos. Entonces, por ejemplo, en el diseño simple, 3 millones de años atrás, en el modo 1, voy a ir rápido en esto, pero si no, no voy a alcanzar. En el orden de los homínidos, se mantiene la intención de la acción. El control kinetoperceptivo ya está un poquito más refinado, porque ya no es orientado a la función, sino orientado a restricciones de la tarea, o sea, a requisitos de diseño más específicos de esa época. De ese tiempo estamos hablando, según el vestigio arqueológico más antiguo, que es 3 millones de años, 2.5 millones de años, en África, Oldowan, en la evidencia lítica que se encontró. Obviamente, y ya aparece además algo muy importante, aprovechamiento de las affordances, ¿sí? Recordemos que affordances es posibilidades de uso, posibilidades de uso. O sea, hay un objeto y yo veo que tiene una posibilidad de uso, entonces lo incorporo y lo uso. Eso es aprovechamiento de las affordances, ya vamos a ver cómo. Y obviamente todavía no ha emergido el lenguaje está muy lejos, o sea, el lenguaje fue un invento comparado con estos años, ayer. Señales, gestos, vocalizaciones, o sea, mímesis, la mímesis y haciendo gestos, ¿sí? En los homínidos, el ejemplo de herramientas de corte a partir de fragmentos afilados. Siguiente. Entonces aquí lo vemos claramente, ya en los homínidos, en los Homo sapiens, donde lo que hace es golpear una roca y no utiliza lo que golpea, o sea, él no está tallando, sino que utiliza es lo que se rompió, o sea, la esquirla o el fragmento afilado, y reconoce el affordance y lo utiliza. Entonces dice,
generé un fragmento afilado, entonces me sirve para cortar cuero, me sirve para hacer lo que siguiente. Luego viene el modo 2, que es un tallado básico, como la más saliente, no quiere decir que hayan otros procesos en juego, por supuesto hay más, pero ya aparecen las intenciones previas. O sea, ya no la intención en la acción, sino ya una especie de planificación, que es la forma más sencilla en que podría explicar esto de intenciones previas, una visualización anticipada. Gracias a la mímesis, a la imaginación, que empieza a jugar un rol importantísimo, lo que permite que hayan intenciones previas es la capacidad de imaginar. Yo me quedo mirando, imagino, visualizo. Eso permite que emerge la intención previa. Es propia del género Homo y ya entonces me permite aplicar cierto diseño al artefacto. Entonces ya no es como me salió, como se rompió y aprovecho la affordance, sino que ya incido en la forma y ahí empieza a evolucionar esto. Entonces, siguiente, por favor. Entonces allí, fíjense, ya está esmoldeando, ya está estallando y entonces obtiene un nivel de simetría un poquito mayor, un nivel de control un poquito mayor y entonces pues ya hay una evolución allí, que es típica de las piezas bifaciales. Veamos cómo se veían en la vida real. Siguiente. Así, ¿sí? Entonces ya hay un tallado, ya no es el pedazo que cogí, sino que hay un tallado. Luego está el modo 3, que ya hay tallado y ensamble, las intenciones previas siguen siendo claves, se va mejorando el artefacto, o sea, emerge aparece el mejoramiento continuo, que es supremamente clave. Entonces la pieza ya no es toda deforme, casi sin forma, sino que ya la voy mejorando. Y anticipación de posibilidades. El lenguaje oral se cree que emerge allí entonces, que nos permite entrenar y enseñar, propio del Homo sapiens. Y ya aparece la simetría, entonces, en los vestigios arqueológicos, y obviamente hacer una cosa simétrica pues es mucho más complejo. Siguiente. Entonces, aquí lo vemos, entonces es el mismo proceso de tallado, pero es un tallado entonces más controlado. Ya es, lo que quiere hacer es simetría, porque él ya sabe que si la hace simétrica, aumenta la eficiencia de la letalidad de ese artefacto. O sea, ya hay un aprendizaje en todo ese continuum evolutivo. Siguiente. Y eso se ve así, más o menos en estas fotos. Siguiente. Acá, ¿sí? Entonces un poquito allí, pero aquí la simetría ya perfecta. Luego viene el diseño complejo. Está dividido en dos fases. El temprano, que es el artesanal del neolítico, que es donde Juan Hacha menciona que empiezan a emerger los grupos artesanales. Entonces ya no son grupos de humanos que quieren hacer algo, sino que ya se especializa la labor artesanal. Emergen los grupos artesanales, es decir, gente que está especializada en hacer artefactos, donde entonces pues ya hay multiplicidad de técnicas, la planeación e ideación se vuelve importante, el pensamiento analógico, porque se empiezan a inspirar, empiezan a aparecer los biodiseños. El biodiseño no es de ahora, eso es de siempre, ya lo vamos a ver, donde lo más importante empieza a ser el recurso semiótico de dibujar. Y un buen ejemplo de eso son los decorados identitarios en cerámica. O sea, ahí hay una gran etapa donde la actividad artesanal se fortalece muchísimo. Entonces el gremio artesanal es lo más importante y además se especializan de una forma excelente, ¿no? Los gremios artesanales tenían un conocimiento técnico absolutamente impresionante. La planeación y ideación con mayor exploración de escenarios futuros, o sea, ya aparece la posibilidad de jugar con el futuro, es decir, planear lo artificial de una manera un poco más profunda que simplemente para el resultado que yo quiero obtener inmediato. Ya hay una planeación más futura. Comunicación polisemiótica y, por ejemplo, la identidad de marca que se daba en los gremios medievales y los estilos. Siguiente. Por ejemplo, acá vemos la tumba de Tutankamón, un vehículo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Entonces, fíjense el nivel de detalle que tiene y la capacidad de hacer del Homo faber. Yo estoy de acuerdo con ese autor que dice que somos más Homo faber que Homo sapiens, para hacer estos hermosos artefactos de la tumba de Tutankamón. Siguiente. O lo que mencionaba, las armaduras medievales, que también tenían unas técnicas impresionantes, como toda la producción artesanal que se da en el rango anterior a la primera revolución industrial. Lo interesante de esta foto, que aquí atrás sale cómo las diseñaban y salen algunos, la comunicación polisemiótica. Entonces aquí están los planos y los modelos y la producción artesanal mezclando planos y modelos. Siguiente. Y el grado de avance, con esta quiero señalar sencillamente el grado de avance, o sea,
en las técnicas, el dominio de la técnica que era absolutamente impresionante, y hacían unas cosas, pues como ya lo explicó el profesor Jorge, ¿no? En el caso nuestro también. Siguiente. Y finalmente, diseño avanzado, que es nuestros días. Es decir, después de la primera revolución industrial, todas las revoluciones industriales están aquí, que son dominadas por máquinas de todo tipo, desde las máquinas a vapor hasta las máquinas autónomas o con inteligencia artificial. La ideación planeada domina el pensamiento visual, la descarga cognitiva con variedad de representaciones, comunicación polisemiótica compleja, es decir, lo que ustedes conocen como, por ejemplo, un ejemplo de comunicación polisemiótica compleja es la experiencia de marca. Crear una experiencia de marca quiere decir combinar muchos recursos semióticos con un objetivo específico, la experiencia de marca. Y por supuesto toda la industria 4.0 y la 5.0 que son buenos ejemplos de esta etapa actual. Siguiente. Y que nos permiten, por ejemplo, ir mejorando los vehículos. Este vehículo está listo para ser lanzado al mercado, lo único que le falta es que aprueben un sistema de tráfico aéreo y tan pronto aprueben el sistema de tráfico aéreo, sale al mercado. Yo lo vi en Dinamarca, en Copenhague. Tiene sistema de dron para estabilizar el vehículo. Uno se sube, 2 personas y sale volando con los supersónicos. Perfectamente funcional. Entonces fíjense cómo ha evolucionado. Esta es una empresa que se llama Xpeng Motors, si la quieren ver en el sitio web. Siguiente. Así es que hemos visto ese recorrido de la evolución del diseño. Quiero hacer unas conclusiones muy rápidas. La evolución es una red compleja de condiciones culturales, biológicas, que se extiende entre diferentes especies, no es exclusivo de los humanos, con grados, pero sí es importante tener en cuenta que es con grados diferentes de intensidad y saliencia. A eso le llamamos coevolución biocultural, cultural haciendo alusión a los materiales. Coevolución biocultural. Siguiente. La capacidad de diseñar artefactos es un rasgo distintivo de la especie humana. La agencia aumentada es la incorporación prostética de artefactos. La agencia humana es fundamentalmente aumentada, o sea, a nosotros nos define la agencia aumentada. Por tanto, somos el animal que diseña. Pero esto no es una situación para estar orgullosos, por el contrario, es una absoluta responsabilidad, porque somos el animal que diseña, por tanto, los agentes humanos son los que tienen el poder, la agencia, para restablecer las relaciones ecológicas con el mundo, y esa es la responsabilidad. O sea, sí, chévere, somos el animal que diseña, pero con responsabilidad. Sobre todo si queremos sobrevivir como especie, porque el mundo se puede restablecer, o sea, el mundo va a restablecer sus relaciones ecológicas prescindiendo de nosotros. Si queremos que eso no pase, tenemos la responsabilidad de diseñar con el sentido que se le ha dado a este Congreso. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos aquí. Bueno, muy interesante la charla. Tengo alrededor del tema 2 preguntas para el profe. La primera es, pues, ¿cuál es tu postura o si hay, digamos, en el campo de investigación alguna postura al respecto en donde no se relacione la capacidad de diseñar, como de ese diseño primario, estrictamente a lo material? Digamos que en lo que tú pues, nos comentabas en la charla, se relaciona el origen de esta capacidad de diseñar estrictamente con esos como resultados materiales, con la herramienta o como con el, no sé, el lecho nupcial, ¿sí? Pero pues me preguntaba mientras te escuchaba si en algún momento o en algún planteamiento se ha contemplado también como el diseño de lo intangible. No sé, como se me ocurría mientras escuchaba, como, no sé, el diseño de una estrategia para la casa, entre otros, no sé, en una jauría de otros animales, o, no sé, rituales de apareamiento que también se diseñan, un poco relacionado con esto también. Absolutamente sí. Claro, yo puse la línea de tiempo con los artefactos, artefactos físicos, que es lo que más conocemos nosotros. Pero por supuesto, si ustedes hacen una revisión más detallada de la definición de artefacto, se van a encontrar que
yo ya dije, toda creación de los humanos, objeto creado por los humanos. Pero eso nos deja un panorama muy amplio. Hay una autora que se llama Visser, que plantea los artefactos cognitivos. No fue ella la que planteó, pero ella hizo una monografía sobre los llamados artefactos cognitivos, que ahí caben todos los intangibles. Un artefacto cognitivo es, por ejemplo, una pieza musical, es, por ejemplo, un mapa, es, por ejemplo, una fórmula, es, por ejemplo, una forma de concebir o de mapear algo mentalmente, y son objetos muy extraños porque son artefactos que llaman límite, ¿no? Artefactos boundary artifacts, que son creaciones humanas pero que no necesariamente son tangibles, ¿sí? Entonces ahí en artefactos cognitivos entraría eso, que también aparece explicado en un artículo en español, si lo quieren leer en español, acá, ¿sí? Listo. Muy buena pregunta. Vale, gracias. Sí. Y la segunda pregunta es si también, como de la mano del ejemplo del castor y del pájaro, en ese sentido, los animales también tienen la capacidad de otorgar agencia a algunos objetos, como en ese momento el pájaro le otorga agencia a la aguja y trabaja, no sé, como diseña a través de ella, o si a través de, pues, o si tú consideras que solamente los humanos somos quienes otorgamos agencia a los objetos. Yo tengo problemas con eso de otorgar agencia. En la primera parte, mencionaba que la agencia está asociada a la vida y por tanto un criterio fundamental para decir que algo tiene agencia es que tenga vida, ¿sí? Que tenga vida, independiente del grado de complejidad, pero que tenga vida. Los artefactos, al ser inertes, no pueden tener agencia. Entonces, en algún tiempo, Douglas Niño mencionaba que uno le podía otorgar agencia a los artefactos a través de las funciones. Y yo decía, bueno, cuando diseñamos funciones, el artefacto puede hacer algo, por ejemplo, sostener el agua. Pero realmente eso no está pasando, y en las últimas investigaciones que he hecho y trabajos que he hecho, he tomado más distancia de eso y por eso preferí la noción de agencia aumentada. O sea, nosotros incorporamos el artefacto y se mejora nuestra agencia, no la del artefacto. Porque el artefacto ni se entera, el artefacto no comunica, el artefacto no interactúa, el artefacto no tiene agencia, no tiene subjetividad. Si uno se sienta en un sillón muy cómodo, pues es gracias al artefacto que lo sentimos cómodo, pero el sillón nunca se entera, ni él nos puede contar cómo es esa experiencia. Y recordemos que al comienzo, si seguimos siendo coherentes con la propuesta, la subjetividad era fundamental. O sea, la cualidad sensorial, la cualidad experiencial es fundamental para hablar de agencia, que no es exclusiva de los humanos, por supuesto, esa cualidad experiencial, pero que es lo que algunos humanos han olvidado. Pero las cosas no poseen esa cualidad subjetiva, entonces no podemos hablar, desde mi punto de vista, de que tengan agencia. Lo que sucede es que ayudan a aumentar nuestra agencia a través del diseñar sus funciones. Entonces la diferencia es, los artefactos ejecutan funciones, los humanos, o los seres vivos, perdón, realizamos acciones. Voy a leer una pregunta que recibimos por el chat. Damos espacio para otra pregunta del público y vamos a ir cerrando esta sesión. El profesor Rolando Ruiz escribe, estimado Juan Carlos, lamento la no copresencia, entendiendo el continuum evolutivo, ¿crees que esto se replica en la formación de diseñadores profesionales? Y un corazón. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con el profesor Rolando. Nosotros, según la teoría de la evolución, estamos evolucionando todo el tiempo. O sea, la evolución nunca se detiene. Lo que pasa es que sucede en unos rangos temporales muy amplios que no lo alcanzamos a percibir. O sea, nuestro espacio de vida no nos permite percibir. Incluso con la tecnología que permite que quizá evolucionemos más rápidos, a nivel biológico es difícil percibir esas evoluciones en un solo rango de vida, pero yo sí espero que esa evolución sea en términos positivos y no en términos negativos como se ha venido dando, que es más bien una involución, ¿no? Entonces, todos esos estudios que indican que el uso de dispositivos móviles están reduciendo nuestras capacidades cognitivas, abriendo el camino a que seamos reemplazados por máquinas, entonces
yo sí creo que los diseñadores, para responder a la pregunta, Rolando, muchas gracias, podemos evolucionar hacia algo más positivo y lo estamos haciendo, depende de cómo lo hagamos, ¿no? Nos queda una pregunta, creo que Eh, alguien había levantado bueno, por acá la- la mano o ya, Sí, sí. sí, sí, sí. Hola, buen día. Pues siguiendo con la línea de la pregunta anterior, donde se plantea el tema de los artefactos no físicos o intangibles, ¿existe alguna clasificación que muestre en los diferentes momentos de la humanidad cómo se dio ese desarrollo de artefactos no físicos? Pensemos que pues en la antigüedad el tema éramos nómadas, luego nos comenzamos a organizar en ciertos lugares, luego estos lugares se amplían, existe una clasificación que nos permita visibilizar ese, digamos, ese momento, en esa evolución en ciertos periodos específicos. Sí existe, pero no tengo noticia que la hayan hecho los diseñadores. Por tanto, no hablan de artefactos. Lo ha hecho mucho la arqueología, lo han hecho mucho los lingüistas evolutivos, por ejemplo. Los lingüistas evolutivos se dedican a explicar, por ejemplo, ese artefacto que es el lenguaje, es una creación humana, cognitivo, intangible, súper impresionante desde el punto de vista tecnológico, o sea, nos permitió estar aquí y comunicar ideas de manera más rápida, lo que acelera el aprendizaje, lo que acelera la evolución y la tecnología y demás. Pues lo estudian son los lingüistas evolutivos y sí han mirado como por etapas, muy similar a lo que yo hice, pero enfocados, por ejemplo, en ese artefacto. Hay otros estudios sobre la pintura, el dibujo, que es muy difícil de investigar porque ustedes saben, es plausible suponer que hubo dibujo mucho antes por ejemplo, la evidencia que se encontró arqueológica de las puntas de las herramientas de piedra que les mostré, pero que al hacerse en materiales no perecederos, pues desapareció. Por ejemplo, las sand paintings, las pinturas en la arena y cosas de esas. Y solo sobrevivieron pues las pinturas de las cuevas que ustedes conocen, que obviamente son mucho más posteriores a lo que vieron en las puntas de flecha y demás. El diseño. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas al respecto? Ya están establecidas las eras históricas y se habla de prehistoria cuando pues no había emergido la escritura, ¿sí? Y con el surgimiento de la escritura pues empezó la historia y por tanto yo pienso que el diseño forma parte de esa historia. Ahora, si lo tomamos por el lado sarcástico, que estamos todavía como quedados, tal vez habría que hablar que estamos en la prehistoria del diseño de pronto en Colombia, que como se hablaba ayer, o en Sudamérica, en Latinoamérica, seguimos enseñando cosas como si fuéramos europeos y no enseñamos todo el diseño que hay anterior. El diseño precolombino, ahorita les recomiendo una presentación que va a haber sobre diseño precolombino. Por ejemplo, el pez volador que tenemos en el Museo del Oro, abstracción y diseño en toda su expresión. Diseño en sentido amplio, capacidad de diseñar. Entonces, pienso que depende de la óptica. Si seguimos mirando lo que no es de acá, tal vez seguiremos siendo prehistóricos siempre. Si empezamos a estudiar más el pasado, como nos sugería el profesor Jorge, tal vez seamos más avanzados. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué pasa cuando los celulares están reduciendo su capacidad cognitiva? Sí, inteligencia artificial lo he estudiado bastante. Pienso que hay un poco de publicidad, ¿sí? Hay marcas que se quieren promover poniendo de moda la inteligencia artificial, pero hay un texto que me regaló mi director, que en paz descanse, Yoran Soneson, murió muy recientemente, justo defendí mi tesis y a los pocos meses murió, pero antes de morir me regaló un libro que no había salido publicado, 2024, a él le llegó para que hiciera la reseña, escrito por dos expertos en inteligencia artificial que explican por qué la inteligencia artificial nunca va a ser ni parecida a la agencia humana. Dan todos los argumentos para ello. Explicarlo me tomaría otra conferencia, pero tiene que ver con que, por ejemplo, las máquinas no están diseñadas para fallar. Y lo que distingue la agencia humana es que somos muy falibles y muy contingentes. Y eso es muy difícil de imitar. Las máquinas están creadas es para hacer cosas muy definidas. Entonces, y lo otro que hay que pensar es que siempre hay intenciones remotas. O sea, vimos
dos tipos de intencionalidades, la previa y la inacción, pero también hay una que es remota, que es, así yo separe mucho el artefacto y empiece el artefacto a actuar solo, alguien tuvo que haberlo diseñado. Y ese alguien puso una intención allí, su programador, su diseñador. Cuando los robots empiecen a fabricarse solos y a tener esa capacidad de, como el escenario Matrix, posiblemente ahí estaríamos hablando de que tienen agencia, pero yo veo eso muy remoto todavía. Producto puede que sea plausible, o sea, puede que ocurra, pero no en un futuro cercano, al menos en mi opinión. Hacen cosas muy impresionantes, pero muy lejos de esa capacidad de autopoiesis que tienen los seres vivos, no solamente los humanos. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias.